Libro El misterio del áureo florecer del venerable maestro Samael Aun Weor. Prólogo. En el principio la luz resplandecía en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Así fue como las tinieblas psicológicas se confundieron y la luz ocultó. El hombre se alejó de su ser, renunció a la vida. Desde entonces la humanidad marcha confundida en busca del camino de perfección. Estas cristalizaciones negativas fueron el origen del error que le valió ayer al hombre ser expulsado del Edén de la cuarta vertical y verse arrojado a este mundo mayábico, en donde vive siendo víctima de sus propias concepciones subjetivas, siempre a merced del deseo insatisfecho, del temor, de la falta de seguridad, del dolor y de sus cobardes traiciones. Uno tiene que ver todos estos aspectos si quiere en realidad realizar progresos en el campo del ser. La conciencia embutida dentro del ego comenzó a funcionar de forma anormal y sigue de forma anormal, desgraciadamente. Mientras la gente se estén enfrascadas en cualquiera de los tres factores de la ignorancia, es decir, en la creencia del que no quiere ver, en la negación del incrédulo y en el escepticismo del que duda, jamás nos decidiremos a dejarlo todo por la perla preciosa. El evangelio crístico nos habla de aquel que lo vendió todo para poder conseguir la perla preciosa. También el trabajo esotérico gnóstico, nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, es una perla preciosa. Para conseguirla tiene uno que dejar toda clase de intereses secundarios, abandonar todo lo que en el mundo pueda traernos y dedicarse exclusivamente al trabajo. La perla seminal únicamente será dada a aquellos que hayan separado de nuevo la luz de sus tinieblas, a aquellos que hayan alcanzado a encarnar el ser, a aquellos que conozcan el sabor del sacrificio y del amor consciente. Si uno no ama el trabajo, no es posible que se forme la conjunción con el trabajo esotérico gnóstico. Si no hay conjunción del trabajo con nuestras vidas, obviamente no trabajaremos. Eso es todo. Nos contentaremos con leer algunas obras, asistir a las conferencias, pero no trabajaremos. He ahí lo grave. Cuando no se trabaja en la enseñanza que aquí nos da el venerable maestro Samael Aun Weor y que hacemos comprender a través de sus libros, indubitablemente no se puede progresar en el trabajo esotérico gnóstico. Aquí estamos entregando las claves secretas para regresar al paraíso del que en anteriores eternidades fuimos arrojados. A lo largo de estos capítulos, el venerable maestro Samael Aun Weor nos está entregando el conocimiento que, llevado a la práctica sobre nosotros mismos, nos permitirá develar el misterio. A todos nuestros lectores les emplazamos con el esfuerzo por seguir adelante en este caminar hacia el áureo florecer, en el camino de los tres factores de la revolución de la conciencia, bajo la orientación directa de los venerables maestros. Yo os muestro el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho vosotros para superarlo? Hasta hoy todos los seres han creado algo por encima de ellos, y queréis ser vosotros el reflujo de esta ola enorme, prefiriendo retornar a la animalidad antes que superar al hombre. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda tendida sobre el abismo. Es peligroso pasar al otro lado, peligroso permanecer en el camino, peligroso mirar hacia atrás, peligroso pararse y peligroso temblar. La grandeza del hombre está en ser un puente y no un fin. Estas palabras pronunciadas por Zaratustra bien pueden sintetizar constante el esfuerzo de los maestros. Capítulo 1. Magia sexual. La magia es, según Novalis, el arte de influir conscientemente sobre el mundo interior. Escrito está con carbones encendidos en el libro extraordinario de la vida que el amor ardiente entre varón y hembra obra mágicamente. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot, dijo en su tabla de esmeralda:
Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros, y ejercemos, al igual que un magneto, una fuerza de atracción y repulsión. Entre los amantes es especialmente poderosa esa fuerza magnética y su atracción llega muy lejos. La magia sexual, Saha Maituna, entre marido y mujer se fundamenta en las propiedades polares que ciertamente tienen su elemento potencial en el sexo. No son hormonas o vitaminas de patente lo que se necesita para la vida, sino auténticos sentimientos del tú y yo, y por ende el intercambio de las más selectas facultades afectivas eróticas entre el hombre y la mujer. La ascética medieval de la fenecida edad de Piscis rechazaba el sexo calificándolo como tabú o pecado. La nueva ascética revolucionaria de Acuario se fundamenta en el sexo. Es claro que en los misterios del Lingam Yoni se halla la clave de todo poder, de la mezcla inteligente del ansia sexual con el entusiasmo espiritual, surge como por encanto la conciencia mágica. Un sabio autor dijo, la magia sexual conduce a la unidad del alma y la sensualidad, o sea, la sexualidad vivificada. Lo sexual pierde el carácter de lo sospechoso y menospreciado que solo se acata secretamente con cierta declarada vergüenza. Por el contrario, es puesto al servicio de un maravilloso gozo de vivir, penetrando por él y alzado a componente de la afirmación de la existencia que asegura el felizmente equilibrio de la personalidad libre. Necesitamos con urgencia evadirnos de la sombría corriente cotidiana del acoplamiento vulgar común y corriente y entrar en la esfera luminosa del equilibrio magnético del redescubrimiento del otro, de hallar en ti la senda del filo de la navaja, el camino secreto que conduce a la liberación final. Solo cuando conocemos y empleamos las leyes del magnetismo entre los cuerpos y las almas, no serán ya más imágenes fugaces y sin sentido, nieblas que se desvanecen en la luz, todas las palabras sobre amor, sexo y sexualidad. Es ostensible la tremenda dificultad que presenta el estudio de la magia sexual. No resulta nada fácil querer mostrar cómo aprendible y vivible la sexo yoga, el maituna con su gobierno de las más delicadas corrientes de nervios y las múltiples influencias subconscientes, infraconscientes e inconscientes sobre el ánimo. Hablemos claro y sin ambajes. Ese tema sobre sexo yoga es cuestión de experimentación íntima directa, algo demasiado personal. Renunciar a la concupiscencia animal en aras de la espiritualidad es fundamental en la magia sexual, si es que en verdad queremos encontrar el hilo de Ariadna del ascenso, el aureo bramante que ha de conducirnos a las tinieblas, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Un gran filósofo cuyo nombre no menciono dijo, si las auténticas fuerzas procreadoras, las anímicas y espirituales, se hallan situadas en el fondo de nuestra conciencia, encontramos precisamente en el simpáticos, con su red irradiadora de sensibles mallas de ganglios, al mediador y conductor a la realidad interior que no solo influye sobre los órganos del alma, sino que también gobierna, dirige y controla los centros más importantes en el interior del cuerpo. Guía de manera igualmente misteriosa la maravilla de la concepción hasta el nacimiento del nuevo ser, así como los fenómenos del corazón, riñones, cápsulas suprarrenales, glándulas generadoras, etc. En cambio, a toda sensibilidad y espiritualidad, a la vida ritmizada, intenta él como auténtico espíritus creator del cuerpo y mediante la dirección de la corriente molecular y la cristalización de rayos cósmicos, balancear en el ritmo del universo a todos los elementos psíquicos y físicos que le están subordinados. Este nervus simpáticos es en realidad también un nervus ideoplásticus. Debe ser comprendido como mediador entre nuestra vida instintiva inconsciente y la moderación de la viva imagen impresa en nuestro espíritu desde eternidades. Es el gran equilibrador medio que puede apaciguar y reconciliar a la perpetua polaridad, a las albas y crepúsculos del sol del alma, a las manifestaciones del negro y blanco, amor y odio, Dios y diablo, exaltación y decaimiento. El andrógino divino de la primera raza humana, Adam Kadmon, se propagó solo por el poder de la voluntad y de la imaginación mágica unidas en vibrante armonía. Los antiguos sabios de la Cábala afirmaron que tal potencia volitiva e imaginativa
se perdió por la caída en pecado, por lo que el ser humano fue arrojado del Edén. Esta magnífica concepción sintética de la cábala hebraica tiene por base una tremenda verdad. Siendo así, es precisamente función de la magia sexual restablecer dentro de nosotros mismos esa unidad originaria divinal del andrógino paradisiaco. Cierto sabio dijo enfáticamente lo siguiente: obra la magia sexual transfigurando corporalmente y procura una acentuación ideal a lo sexual en el alma. Por eso son capaces de magia sexual solo los seres que tratan de superar el dilema dualista entre el mundo anímico y el de los sentidos, quienes dotados de íntima vela se hallan absolutamente libres de cualquier especie de hipocresía, mojigatería, negación y devaluación de la vida. Capítulo 2. Rasputín. Quiero enfatizar la idea básica que debemos formular así. Los grandes fascinadores de la lubricidad y de la impudicia pertenecen más bien al tipo Casanova que al famoso Don Juan Tenorio. Si el taimado tipo Don Juan refleja todas sus aventuras amorosas en el maligno espejo egocéntrico de su fantasía refinada, con la abominable intención de rebajar a la mujer, de profanarla vilmente, de violarla y difamarla perversamente mediante la cópula pasional única y sin repetición en el empujón al pecado, resulta incontrovertible una especial modalidad de odio masculino contra la hembra. Por ley de contrastes, en el tipo Casanova predomina el deseo libidinoso de fascinación sexual basado exclusivamente en los impulsos instintivos naturales y sentimentales. Desafortunadamente, esta clase de sujetos son insaciables y sufren y hacen sufrir. El tipo Casanova es una especie de maestro burlador de la mujer. Parece tener el don de la ubicuidad, pues se le ve por todas partes, aquí, allá y acullá. Es como el marino que en cada puerto tiene una novia. Muchas veces se compromete y jura amor eterno. En contraposición del sadismo sexual refinado del tipo Don Juan, descubrimos en el tipo Casanova al homúnculo racional que quiere ahogar en lechos de placer el tedio insoportable de su propia existencia. Otra variedad afortunadamente poco común del fascinador de mujeres conviene que la designemos como tipo diablo. Uno de los más genuinos representantes de este siniestro tipo fue sin duda alguna el monje Gregor Rasputín, extraño asceta apasionado por el más allá, especie de hipnotizador rústico en hábitos religiosos. A todas luces resulta con entera claridad meridiana que la despótica fuerza mágica del diablo sagrado Rasputín se debía exclusivamente a la tremenda potencia sexual. El zar y la zarina se arrodillaban ante él, creían ver en ese monje fatal un santo viviente. Es obvio que Rasputín encontró el ánimo de los zares muy dispuestos gracias al mago francés Papus, el doctor en cauce, médico de cabecera de los soberanos. Waldemar dice: de lo más instructivas son las memorias diplomáticas del antiguo embajador francés en San Petersburgo, Mauricio Paléologue, publicadas por la Revue de Monde. El embajador describe una invocación de espíritus efectuada por el conspicuo ocultista francés Papus, el doctor en cauce, y por ciertos, según expreso deseo de los zares. La causa de tal sesión fueron los disturbios revolucionarios de 1905. Papus había de conjurar la revuelta mediante un gran exorcismo en presencia del zar, la zarina y el ayudante capitán Mandrik. Paléologue, como garante de Papus, con quien tenía relaciones amistosas, informa: mediante una intensa concentración de su voluntad y un extraordinario acrecentamiento de su dinamismo fluido, el mago logró evocar la sombra del muy pío zar Alejandro III. Señales indudables probaron la presencia del espíritu invisible. A pesar de la angustia que le oprimía el corazón,
Nicolás II preguntó de todos modos a su padre si debía reaccionar o no contra la corriente liberal que amenazaba con barrer a Rusia. El fantasma respondió: debes extirpar, cueste lo que cueste, la incipiente revolución. Mas un día volverá a brotar de nuevo y será más violenta, cuanto más dura sea la actitud represiva. No importa, ánimo, hijo mío, no ceses de luchar. Waldemar el sabio dice: el zar, como notorio creyente en los espíritus, debía pues prestar gran interés a un hombre que, como Rasputín, venía precedido de gran fama como curandero milagroso. El monje campesino procedía también de la categoría, tan extendida en la Rusia de la época, de los llamados magos de aldea, poseyendo un magnetismo vital tan extraordinario, debido a su insólita potencia sexual, que debió producir el efecto de una fuerza primitiva, irrumpiendo en los círculos de la nobleza petersburguesa, en parte ya degenerada. Una de sus primeras proezas en la corte fue tratar magnéticamente al heredero del trono enfermo de hemofilia, logrando contener sus hemorragias, cosas que los médicos no habían conseguido. Continuó el sabio Waldemar diciendo: desde ese instante temblaron ante él grandes duques, ministros y toda la camarilla de la nobleza, pues la circunstancia de que tuviera en sus manos la vida del zarevich le granjeó la ilimitada confianza del zar y la zarina. Y esta confianza la supo utilizar en su provecho muy cabalmente. Gobernó a su antojo a los zares y por ende a Rusia. Al aumentar constantemente su poderío, un grupo de adversarios de elevada alcurnia y posición, a cuya cabeza se hallaban el príncipe Yusupov y el gran duque Plavovich, decidió suprimir al importuno monje milagroso. Y así, en una cena en el palacio del príncipe citado, le fueron servidos al monje invitado manjares y bebidas emponzoñados con cianuro de potasio, en dosis tan fuerte que hubiera bastado para matar a una veintena de hombres o más en unos segundos. Pero Rasputín comió y bebió con creciente apetito. El veneno no parecía sufrir efecto alguno sobre él. Los conjurados se inquietaron, pero siguieron animando al odiado a que comiese y bebiese más. Ni por esas, el veneno no tenía poder ninguno sobre el monje milagroso. Por el contrario, cada vez parecía sentirse más a sus anchas el maldito. En consecuencia, los conjurados acordaron que Yusupov le matara con una pistola. Disparó pues el príncipe, desplomóse de bruces en el suelo Rasputín y los conjurados le dieron por ya muerto. Yusupov, que había alcanzado en el pecho al monje, se dispuso a dar la vuelta a la cara del caído. Pero ante su espanto, Rasputín le dio un empellón, se puso de pie y con pesados pasos intentó escapar de la habitación. Entonces el conjurado Purishkevich hizo 4 disparos contra el monje, quien volvió de nuevo a desplomarse. Alzóse otra vez, siendo ahora golpeado a bastonazos y patadas por el furioso Purishkevich, hasta que pareció definitivamente rematado. Pero la vitalidad de Rasputín era tal que aún dio señales de vida cuando los conjurados metieron su fornido cuerpo en un saco, el cual ataron arrojándolo luego desde un puente entre los témpanos del Neva. Ese fue el trágico final de un hombre que hubiera podido autorrealizarse a fondo. Desafortunadamente el monje griego Rasputín no supo utilizar sabiamente la formidable potencia sexual de que lo dotara la naturaleza, y descendió al plano de la más baja sensualidad. Una noche cualquiera me propuse investigar en forma directa al desencarnado Rasputín. Como quiera que conozca a fondo todas las funciones psíquicas del eidolon, cuerpo astral del hombre auténtico, no me fue difícil realizar un desdoblamiento mágico. Vestido pues con ese cuerpo sideral del que tanto hablara Felipe Teofastro Bombasto de Hohenheim, Aureola Paracelso, abandoné mi cuerpo físico para moverme libremente en la quinta dimensión de la naturaleza, en el mundo astral. Lo que vi con el sentido espacial, con el ojo de Aurus, fue terrible. No está de más afirmar enfáticamente que hube de penetrar en una taberna espantosa
donde solamente se veían barriles llenos de vino por entre los cuales se deslizaban aquí, allá y acullá multitud de horripilantes criaturas a semejanza de hombres. Yo buscaba a Rasputín, el diablo sagrado. Quería platicar con este extraño monje ante el cual temblaron tantos príncipes, condes, duques y marqueses de la nobleza rusa. Mas he aquí que en vez de un yo veía muchos yoes, y todos ellos constituían el mismo ego del monje Gregor Rasputín. Tenía pues ante mi vista espiritual, en toda la presencia de mi ser cósmico, a un montón de diablos, a un yo pluralizado dentro del cual solo existía un elemento digno. Quiero referirme a la esencia. No hallando pues un sujeto responsable, me dirigí a una de esas abominables criaturas grotescas que pasó cerca de mí. He aquí el lugar a donde viniste a dar, Rasputín. Este fue el resultado de tu vida desordenado y de tantas orgías y vicios. Te equivocas, Samael, contestó la monstruosa figura, como defendiendo o justificando su vida sensual, y luego añadió, a ti te hace falta la línea de la intuición. A mí no puedes engañarme, Rasputín, fueron mis últimas palabras. Luego me retiré de aquel tenebroso antro situado en el Limbus, en el orco de los clásicos, en el vestíbulo del reino mineral sumergido. Si Rasputín no hubiera hecho en vida tantas obras de caridad, a estas horas estaría involucionando en el tiempo dentro de los mundos sumergidos, bajo la corteza de la Tierra, en la morada de Plutón. Han pasado muchos años y yo sigo meditando. Los seres humanos todavía no tienen una individualidad auténtica. Lo único que continúa después de la muerte es un montón de diablos. ¡Qué horror! Yo es diablos. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está representado por alguna de esas abominables criaturas dantescas. Capítulo 3. El diablo prestidigitador. Es palmaria la existencia de un medianero plástico extraordinario en ese homúnculo intelectual equivocadamente llamado hombre. En forma enfática quiero referirme al plexo solar, centro emocional sabiamente colocado por la naturaleza en la región del ombligo. Es incuestionable que este magnífico ascendiente del bípedo tricerebrado o tricentrado se satura íntegramente con la esencia sexual de nuestros órganos creadores. Se nos ha dicho que el ojo mágico del vientre es estimulado frecuentemente por el hidrógeno sexual C12 que sube desde los órganos sexuales. Es pues un axioma inquebrantable de la filosofía hermética el que en la región del vientre existe un poderoso acumulador energético sexual. Mediante el agente sexual, cualquier representación puede tomar forma en el campo magnético del plexo solar. Lo ideoplástico representativo constituye en sí mismo el contenido del bajo vientre. En modo alguno exageramos cuando enfatizamos la idea básica de que en el vientre se gestan los yoes que surgen más tarde a la existencia. Tales entidades psicológicas ideoplásticas de ninguna manera vendrían a la existencia sin el agente sexual. Cada yo es pues una viva representación psicológica que surge del vientre. El ego personal es una suma de yoes. El animal intelectual es ciertamente una máquina controlada por diversos yoes. Algunos yoes representan la ira con todas sus facetas, otros la codicia, aquellos la lujuria, etc. Esos son los diablos rojos citados por el libro de los muertos del antiguo Egipto. En nombre de la verdad es indispensable decir que lo único digno que llevamos dentro es la esencia. Desafortunadamente, esta en sí misma está dispersa aquí y allá y acullá, enfrascada entre cada uno de los diversos yoes. El diablo prestidigitador toma forma en la potencia sexual. Algunos yoes muy fuertes suelen producir variados fenómenos físicos asombrosos. Waldemar relata el siguiente caso. El prestigioso síndico de la ciudad de San Maniato,
El Tedesco, situada entre Florencia y Pisa, tenía una hija de 15 años, sobre la que vino el demonio de manera que causó sensación en el país. No era solo que la casa en que estaba la muchacha se moviese de un lado a otro de la habitación, de manera que tan pronto estaba contra una pared como contra la otra, sino que el demonio rompió gran cantidad de cacharros en la casa, abría puertas y cajones y armaba tan batahola que los moradores pasaban la noche temblando y llenos de espanto. En presencia de los padres fue la hija atacada de tal modo por el maligno que, a pesar de súplicas e imploraciones de la muchacha, la asió por las caderas y la elevó por el aire. En vano llamó ella invocando: Santa Virgen María, ayúdame a salvarme. Pues, y esto ante la presencia de cientos de habitantes de la ciudad, fue arrastrada por la ventana, ondeando varios minutos ante la casa y sobre la plaza de mercado. No es pues de extrañar que casi toda la ciudad corriera ya, hombres y mujeres, pasmándose ante lo inaudito y espantándose por la crueldad del diablo, haciéndose a la par lenguas del valor de la muchacha. Un relato de la época dice: todos se hallaban aterrados y conmovidos hondamente por el aspecto de la madre y de las mujeres de la familia, que con el cabello suelto se arañaban con las uñas las mejillas, se aporreaban el pecho con los puños y llenaban el aire de lamentos y alaridos cuyo eco resonaba por las calles. La madre sobre todo gritaba, ora a su hija, ora al demonio, pidiendo a éste que echara sobre ella toda la desgracia. Luego se dirigió de nuevo a la gente, especialmente a las madres, para que se arrodillasen con ella implorando ayuda a Dios, cosa que todas ellas hicieron al instante. Oh Dios santo, seguidamente se precipitó la hija desde arriba sobre su madre y consoló a la medio muerta. Con semblante alegre abandona el temor: madre mía, cesa de llorar, que aquí está tu hijo, no temas por el fantasma del diablo, te lo ruego. ¿Crees acaso que fui torturada y vejada? Pero más bien me encuentro colmada de una deliciosa e indecible dulzura, pues siempre al amparo de todos los desconsolados ha estado a mi lado, ayudándome y hablándome para darme ánimo y constancia. Así me decía, se gana el cielo. Estas palabras llenaron a los presentes de alegría y asombro al mismo tiempo, y se fueron aliviados de ella. Pero apenas hubo regresado a la familia a su casa, irrumpió de nuevo el diablo y, lanzándose con toda violencia sobre la muchacha, la asió de nuevo por los cabellos, apagó las lámparas y velas, volcó cajas y cajones y todos los objetos de menaje, y cuando de nuevo pudo encender luces el padre, la hija se arrojó sobre el crucifijo de la casa y clamó con voz desgarradora: haz que me trague la tierra, oh Señor, antes de abandonarme. Sosténme y libérame, te lo imploro encarecidamente. Ya hablando así, prorrumpió en llanto, lo cual enfureció más al maligno, quien le arrancó primero la camisa del cuerpo, luego el vestido de lana y finalmente la sobrevesta de seda, como acostumbran a usar las mozas, desgarrándolo y destrozándolo todo, y cuando se hallaba la pobre casi desnuda, comenzó a tirarle del pelo. Ella gritaba: Padre mío, tráeme un vestido, cubre mi desnudez. Virgen Santa, ayúdame. Finalmente, y después de que el demonio le hiciera objeto de más sevicias, logró se liberar a la muchacha de sus brazos por una peregrinación y unos exorcismos efectuados por un sacerdote. Hasta aquí pues el interesante relato de Waldemar. Es ostensible que el demonio sádico que atormentó a esta pobre muchacha era, fuera de toda duda, el diablo prestidigitador, un fuerte yo diablo de la doncella que tomó forma en la potencia sexual de ella misma. Eso es todo. El caudal de exteriorizaciones ideoplásticas sexuales que se manifiesta muy especialmente durante los años de la pubertad suele ser realmente tremendo. Entonces es cuando creamos yoes terribles capaces de producir fenómenos sensacionales. La rabia de no poder amar o el hecho mismo de sentirse defraudado por alguien es, fuera de toda duda, el verdadero infierno y provoca aquellas espantosas emanaciones sexuales fluídicas
capaces de convertirse en el diablo prestidigitador. Capítulo 4. La lanza esotérica. La lanza esotérica crística del Santo Grial y la pagana asta de los pactos mágicos, ostentada por Wotan, es una misma pica bendita tenida por sagrada en todos los pueblos desde la más remota antigüedad. Sea en verdad por tener un carácter fálico y simbólico del poder sexual viril, sea por tratarse de la arcaica arma de combate que en el amanecer de la vida pudo imaginar el hombre, es lo cierto que el asta romana era, como es sabido, algo así como la balanza de la justicia, presidiendo a todas las transacciones jurídicas del primitivo derecho quintario o de la lanza, quiries, y muy especialmente a las nupcias, entre los que gozaban del derecho de ciudadanía, por cierto muy preciado. Las matronas romanas que se hallaban bajo la tutela de la bendita diosa Juno eran llamadas muy sabiamente curetis, cauretes o quirias, y de aquí valquirias, por causa de Cures o torre, ciudad de los sabios fundada por Medio Fidio e Imeya, sus dioses inefables. Y por eso a los líderes y demás hombres de las curias romanas que se distinguen como héroes en la guerra, solía premiárseles con una pequeña asta de lanza de hierro, denominada Hastapura, nombre que por cierto recuerda a la ciudad Hastinapura, símbolo divino de la Jerusalén celestial. Comillas. Matronae in tutela Junonis curetis essent, quae ita vocabatur ab hasta ferenda, quae sabinorum lingua curis dicebatur. Nec tibi quae cupidac natura videbere matri, comat virginias hasta te curva comas. Cierro comillas, Ovidio. Abro comillas. Hasta paradictitur quae fine ferro et signum et pacis, hac donavantur militis, qui in bello fortiter fesisent. Cierro comillas, Suetonio Claudius. Abro comillas, translate hasta edicintur argumenta e oratoria. Cierro comillas, Cicerón. Abro comillas, Deo in hastario vertigales habetis, cierro comillas, Tertuliano. Abro comillas, ponitiur etiam pro autione incunto, qui autio cum effect hasta herigebatur, cierro comillas, Calipinus. Es ostensible y palmario que los troncos o tablas de la ley donde el profeta Moisés escribe sabiamente por mandato de Jehová los 10 mandamientos no son en realidad sino una doble lanza de las runas, sobre cuyo significado fálico existe mucha documentación. No está de más enfatizar la idea trascendental de que existen 2 mandamientos más en el esoterismo mosaico. Quiero referirme a los mandamientos 11 y 12. Íntimamente relacionados con los arcanos 11 y 12 de la Cábala. El primero de estos, o sea, el 11º, tiene su clásica expresión en el sánscrito Dharman Chara, haz tu deber. Recuerda, hermano lector, que tú tienes el deber de buscar el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz. El arcano 11 del tarot ilumina este deber. La fuerza maravillosa que puede dominar y sujetar a los leones de la adversidad es esencialmente espiritual. Por esta razón está representado por una bella mujer que sin esfuerzo aparente abre con sus manos deliciosas las fauces terribles de Leo, el puma espantoso, el león furioso. Con el 11º se relaciona y se entrelaza el 12º mandamiento de la ley de Dios, ilustrado por el arcano 12. Haz que tu luz brille. Para que la luz que constituye la esencia embotellada dentro del yo pueda realmente brillar y resplandecer, debe liberarse, y esto solo es posible mediante la aniquilación budista, disolviendo el ego.
Necesitamos morir de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte del ego adviene lo nuevo. Así como la vida representa un proceso de gradual y siempre más completa exteriorización o extraversión, igualmente la muerte del yo es un proceso de interiorización graduativa en el que la conciencia individual, la esencia, se despoja lentamente de sus inútiles vestimentas, al igual que Ishtar en su simbólico descenso, hasta quedar enteramente desnuda en sí misma ante la gran realidad de la vida libre en su movimiento. La lanza, el sexo, el falo, juega también gran papel en numerosas leyendas orientales como instrumento maravilloso de salvación y liberación. Que blandido sabiamente por el alma anhelante, le permite reducir a polvareda cósmica a todas esas entidades cavernarias que en su conjunto pecaminoso constituyen el mí mismo. En la tierra sagrada de los Vedas, Shiva, el tercer logos, la energía sexual, ha sido analizado profundamente en sus aspectos creativos y destructivos. Es palmario, claro y visible que los aspectos subjetivos, sexuales, cristalizan fatalmente en esas múltiples entidades cuya suma total constituyen eso que los egipcios llaman Set, el ego. Es manifiesto el poder generativo normal de nuestras glándulas endocrinas sexuales. Es trascendental el poder objetivo creador del señor Shiva, cuando trabaja creando el traje de bodas del alma, el tosoma heliacón, el cuerpo de oro del hombre solar. La energía sexual es altamente explosiva y maravillosa. En verdad os digo que aquel que sabe usar el arma de Eros, la lanza, el sexo, puede reducir a polvareda cósmica el yo pluralizado. Orar es conversar con Dios, y uno debe aprender a orar durante el coito. En esos instantes de suprema dicha, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Quien pone corazón en la súplica y ruega a su Madre Divina Kundalini que empuñe el arma de Eros, obtendrá el mejor de los resultados porque ella entonces le ayudará destruyendo el ego. Pero os digo que este es un proceso largo, paciente y muy delicado. Es incuestionable que el cazador que quiere cazar 10 liebres al mismo tiempo no caza ninguna. Así quien quiere eliminar todos los defectos psicológicos simultáneamente no elimina ninguno. Dentro de cada uno de nosotros existen millares de defectos y todos ellos tienen muchas raíces y facetas que se ocultan entre los distintos repliegues subconscientes de la mente. Cada uno de esos defectos psicológicos tiene forma animalesca. Dentro de tales criaturas sumergidas está enfrascada la esencia, la conciencia. Condición previa a toda eliminación es comprensión íntegra del defecto que se quiere eliminar. Suplicad si estáis seguros de haber comprendido y retirados del coito sin eyacular el semen. Haciendo síntesis trascendental sobre muy largos, duros trabajos, diremos: primero hay que liberar la esencia para que la luz brille en nosotros. Después fusionarla con Atman, el ser, para liberarnos de la mente. Más tarde entregársela al anciano de los días, el Padre que está en secreto, la mónada, para convertirnos en maestros resurrectos, perfectos. Y por último absorberla definitivamente en Ishvara, el Logos, primera emanación del Supremo para Brahman, el gran océano del Espíritu Universal de vida. Concluimos ahora este capítulo con el siguiente relato. Ha mucho tiempo, cuando yo todavía no había reducido el ego al polvareda cósmica, hice una invocación mágica formidable. Llamé a cierto gran maestro diciendo: ven, 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 profeta Rahorku, venid hacia mí. Quiere cumplirla, quiere cumplirla, quiere cumplirla. Aum, aum, aum. Entonando esta última palabra como es debido, abriendo la boca con la A, rodeándola con la U y encerrándola con la M. No está de más aclarar que el ambiente estaba saturado de infinita armonía, cargada de Od. El resultado de la invocación nos hizo esperar y el gran profeta vino hacia mí.
El Kabir asumió una figura simbólica formidable que pude ver, oír, tocar y palpar en toda la presencia de mi ser cósmico. El venerable parecía dividido en dos mitades. Desde la cintura hacia arriba resplandecía gloriosamente. Su frente era alta como los muros invictos de la Jerusalén celestial, sus cabellos como la lana blanca cayendo sobre su espalda inmaculada, su nariz recta como la de un dios, sus ojos profundos y penetrantes, su barba preciosa como la del anciano de los días, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, sus labios como los lirios que destilan mirra fragante. Pero en la parte inferior de su cuerpo, desde la cintura hacia abajo, vi algo insólito. Horripilantes formas bestiales personificando errores. Demonios rojos, yoes diablos, dentro de los cuales está embotellada la conciencia. Os he llamado para pedirle la iluminación, tal fue mi súplica. Es obvio que en su forma de presentación estaba la respuesta. El anciano puso su diestra sobre mi cabeza y me dijo: llámame cada vez que me necesites y yo te daré la iluminación. Luego me bendijo y se marchó. Con infinita alegría lo comprendí todo. Solo eliminando a lanzadas esas criaturas animalescas que todos llevamos dentro y entre las cuales duerme la conciencia, adviene a nosotros la iluminación. Capítulo 5. El yo lascivo. Brognoli esclarece muy instructivamente hasta qué extremo puede llegar la fuerza de formación de yoes diablos, puede decirse ya ideoplástica, o sea, la representación sexual excitada por el órgano sexual. Habiéndome detenido en 1664 en Venecia, vino a verme el vicario general de un obispo del continente, a pedirme sobre el consejo sobre el siguiente caso. En un convento de monjas había una muy dada a los ayunos y abstinencia voluntarios. Aparte de ellos, era su agrado y placer la lectura de libros profanos que trataban de transformaciones, como los efectuados por Circe y otras encantadoras, o bien por las antiguas divinidades que convertían a los seres en animales, aves, serpientes y espíritus. Cierta noche se apareció allá la figura de un mozo extraordinariamente bello, y mientras lo contemplaba, asombrada, le dijo: no temas, mi querida hermana, ¿no eres tú aquella monja que gusta de los ayunos sobre toda medida y no te has entregado a ellos de todo corazón? Pues has de saber que soy el ángel llamado Ayuno, y vengo a ti para darte las gracias y corresponder con igual amor al tuyo. Antes fui hijo de un rey, pero como en mis años juveniles, en los que también tú te encuentras, amé y me entregué también por entero al ayuno, mi padre se enojó mucho regañándome. Mas yo, haciendo caso omiso a sus admoniciones, seguí haciendo mi voluntad hasta que él, lleno de cólera, me expulsó de palacio. Pero los dioses a los que yo veneraba reprobaron tal repudio, y acogiéndome me transformaron en ángel, y dándome el nombre de Ayuno me otorgaron también la facilidad de adoptar la forma de un joven en la que me ves y el don de no envejecer nunca. Estoy además dotado de tal movilidad que en tiempo indeciblemente breve puedo trasladarme de una a otra parte del mundo, yendo y viniendo invisible, pero mostrándome a quienes me aman. Y así, habiéndome manifestado los dioses que me has destinado todo tu amor, vengo a ti a expresarte mi agradecimiento y para permanecer contigo y servirte en todo según tu gusto. Por esa causa te he realizado hoy el gran viaje. Déjame pues dormir esta noche en tu lecho si te place. No temas de mi compañía, pues soy amigo de la castidad y el pudor. La monja, sumamente complacida y seducida por este discurso, admitió al ángel en su lecho. La primera noche todo fue bien, él no se movió, pero la segunda comenzó a abrazarla y besarla en muestra de agradecimiento y amor, no separándose de ella ni de día ni de noche, amonestándola para que no contase el secreto jamás a su confesor ni a nadie. Le servía con el mayor celo y diligencia y la seguía por doquier. Por fin, en el año 1664, al llegar la fecha del jubileo,
La monja fue asaltada por el arrepentimiento y lo descubrió todo a su confesor, quien le aconsejó expusiera el asunto en confesión también al vicario general del obispado, para que éste proveyera lo adecuado a fin de liberarla del maligno. Así pues, aquel acudió a mí en busca de consejo. Resulta palmario que el espíritu lascivo Ayuno era un yo proyectado tan vívidamente por la monja que parecía ciertamente ser una persona diferente. Tal yo es ostensible que hubo de gestarse en el bajo vientre de la religiosa antes de la inusitada proyección. El ojo mágico del vientre cargado de sustancias sexuales es un intermediario plástico formidable. Allí toman forma todas las ansias sexuales reprimidas, todos los deseos insatisfechos. Capítulo 6. Eros. Dice el doctor Rouban lo siguiente: tan pronto como el miembro viril penetra en el vestíbulo, roza primero el glans penis en la glándula clítoris, que se encuentra en la entrada del canal del sexo y que mediante su posición y ángulo que forma puede ceder y flexionarse. Tras esta primera excitación de ambos centros sensibles, se desliza el glans penis sobre los bordes de ambas vulvas. El colum y el corpus penis serán envueltos por las partes salientes de la vulva, hallándose por contra el glans penis más avanzado en contra con la fina y delicada superficie de la mucosa vaginal, que es elástica al tejido eréctil que se halla entre las membranas individuales. Esta elasticidad, que permite a la vagina adaptarse al volumen del pene, aumenta aún la turgencia y por ende la sensibilidad del clítoris, mientras que conduce a él y a la vulva la sangre que fuera expelida de los vasos de las paredes vaginales. Por otra parte, la turgencia y la sensibilidad del glans penis son aumentadas por la acción comprensiva del tejido vaginal, que se torna cada vez más turgente, y de ambas vulvas en el vestíbulo. Además, el clítoris es presionado hacia abajo por la porción anterior del músculo compresor y encuentra la superficie dorsal del glans y del corpus penis. Se roza con los mismos y los roza, de manera que cada movimiento influye en la copulación de ambos sexos, y finalmente, sumándose las sensaciones voluptuosas del dios Eros, conducen a aquel elevado grado del orgasmo que por una parte provocan la eyaculación y por otra la recepción del licor seminal en la hendida abertura del cuello del útero. Cuando se piensa en la influencia por el temperamento, la constitución y una serie de otras circunstancias, tanto especiales como corrientes, que tienen sobre la facultad sexual, uno se convence de que no se halla ni con mucho solucionada la cuestión de la diferencia en la sensación de placer entre ambos sexos, y hasta de que dicha cuestión, envuelta entre todas las diversas condiciones, es insoluble. Esto es tan cierto que hasta presenta dificultad el querer trazar un cuadro completo de las manifestaciones generales en el coito, pero mientras en una persona la sensación del placer se traduce solo en una vibración apenas perceptible, en otra alcanza el punto más elevado de la exaltación, tanto moral como física. Entre ambos extremos hay innúmeras transiciones, aceleramientos de la circulación de la sangre, vivas palpitaciones de las arterias, la sangre venosa que retenía en los vasos por la concentración muscular, aumenta la temperatura general del cuerpo, y ese estancamiento de la sangre venosa, que de manera aún más pronunciada tiene su acción en el cerebro por la contracción de los músculos del cuello y la inclinación hacia atrás de la cabeza, causa una momentánea congestión cerebral, durante la cual pierden algunos la razón y todas las facultades intelectuales. Los ojos, enrojecidos por la inyección de la conjuntiva, se tornan fijos y de mirada incierta, o, como en el caso de la mayoría de las veces, se cierran convulsivamente para rehuir el contacto con la luz. Esto es algo que está íntegramente comprobado. La respiración, que en unos es jadeante y entrecortada, se interrumpe en otros por la espasmódica contracción de la laringe, y el aire, retenido por algún tiempo, busca finalmente un camino al exterior, mezclado con palabras inconexas e incomprensibles. Como he señalado, los centros nerviosos congestionados producen solo impulsos confusos. El movimiento y sensación muestran un desorden indescriptible. Los miembros son presa de convulsiones, a veces también de calambres, se mueven en todas direcciones o bien se contraen y entumecen como barras de hierro. Las mandíbulas apretadas hasta rechinar los dientes, y ciertas personas llegan tan lejos, es un delirio erótico, que olvidándose por completo de la pareja, la muerden en estos espasmos de placer en el hombro hasta hacerla sangrar. Este estado frenético, esta epilepsia y este delirio de Eros
duran aproximadamente solo breve tiempo, pero el suficientemente largo como para agotar por completo la energía del organismo en el animal intelectual que desconoce la magia sexual y para quien tal hiperexcitación ha de concluir con una pérdida más o menos abundante de esperma, mientras que la mujer, por muy enérgicamente que pueda haber coparticipado en el acto sexual, solo sufre una pasajera lasitud que es mucho más reducida que la del hombre y que le permite recuperarse más rápidamente para repetir el coito. Triste et omne animal post coitum praetem mulierem gallamque, ha dicho Galeno, axioma que en lo esencial es exacto en cuanto al sexo masculino respecta. En el amor nada importa ciertamente, el dolor ni la alegría, sino solo eso que se llama amor. Mientras el amor libre ata, la desunión lo mata, porque Eros es lo que realmente une. El amor se enciende con el amor, como el fuego con el fuego. Pero ¿de dónde salió la primera llama? En ti salta bajo la vara del dolor, tú lo sabes. Luego, oh dioses, cuando el fuego escondido sale llameando, lo de dentro y lo de fuera son una sola cosa y todas las barreras caen hechas cenizas. El amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Amar, cuán bello es amar. Solo las almas simples y puras saben amar. El amor se alimenta con amor. Avivad la llama del espíritu con la fuerza de Eros. Puesto que el enlace de los sexos puede equivaler a un acto creador que se adhiere a la potencia y esplendor del primer día, Lutero denomina a los órganos sexuales las bonestissima et praestissima partes corporis. Fue por el pecado donde los miembros más útiles y honestos se convirtieron en los más vergonzosos. Mahoma dijo, el coito es un acto hasta placentero a la religión, siempre que se realice con la invocación de Alá y con la propia mujer para la reproducción, o mejor para la transmutación sexual. El Corán dice, ve, toma por mujer una doncella a la que acaricies y te acaricie, no pases al coito sin haberte antes excitado por las caricias. El profeta enfatiza así, vuestras esposas son para vosotros un labrantío, id a él como os plazca, pero realizad antes algún acto de devoción. Temed a Dios y no olvidéis que un día os habréis de hallar en su presencia. El autor de El Ktá, escrito extraordinariamente apreciado por los árabes, no se jarta en la glorificación del coito. Este es para él el himno de alabanza más magnífico y sagrado, el anhelo más noble del hombre y su compañera tras la unidad primitiva y las delicias paradisíacas. El famoso teólogo destaca a menudo el carácter sublime y divino del acto carnal, mas toma una posición decisiva contra las naturalezas profanas y groseras que satisfacen en él únicamente su voluptuosidad animal. Estos, dice, no han comprendido ni visto que el amor es el fiat lux del libro de Moisés, el mandato divino, la ley para todos los continentes, mares, mundos y espacios. Y en sus ulteriores explicaciones el autor del Ktá revela la primitiva ciencia esotérica de que en el fondo la unión física de hombre y mujer es un acto sobrenatural, una reminiscencia paradisíaca, el más bello de todos los himnos de alabanza dirigidos por la criatura al Creador, el alfa y omega de toda la creación. El jeque Nefrani pone en boca de un sabio estas palabras. La mujer es semejante a una fruta cuyo aroma se aspira primero cuando se toma por la mano. Si no se calienta, por ejemplo, con la mano, la hierba de basilisco, no se nota su aroma. El ámbar despide su fragancia solo cuando se le calienta. Y esto bien lo sabes. Así mismo sucede con la mujer. Cuando quieras pasar al acto amoroso, debes primero calentar el corazón de ella con todos los preparativos del arte de amar, con besos, abrazos y pequeños mordiscos. Si descuidáis esto, no te será deparado ningún goce completo y todos los encantos de los enamorados quedarán ocultos para ti. En un tratado muy sabio sobre medicina china he leído lo siguiente. El taoísmo tiene otras influencias en la medicina, como lo prueba la lectura de una recopilación de tratados taoístas, el Xingming Hui Chen del año 1622 aproximadamente. Se distinguen tres regiones en el cuerpo humano. La región superior o cefálica es el origen de los espíritus que habitan en el cuerpo. La almohada de Jade, Yu Chen, se encuentra en la parte posterior inferior de la cabeza. El llamado hueso de la almohada es el occipucio, Chen Ku. El palacio del Ni Huan, término derivado de la palabra sánscrita nirvana, se encuentra en el cerebro, llamado también mar de la médula ósea. Sui Hai es el origen de las sustancias seminales.
La región media es la columna vertebral, considerada no como un eje funcional, sino como un contacto que une las cavidades cerebrales con los electrogenitales. Termina en un punto llamado la columna celeste, Tian Chu, situado detrás de la nuca en el punto donde nacen los cabellos. No debe confundirse este punto con el de la acupuntura del mismo nombre. La región inferior comprende el campo del cinabrio, Tun Tian, del que nos ocuparemos más adelante. En ella la asienta la actividad genital representada por los dos riñones, el fuego del tigre Yang a la izquierda y el fuego del dragón Yin a la derecha. La unión sexual está simbolizada por una pareja, un hombre joven conduce el tigre blanco y una mujer joven cabalga sobre el dragón verde. El plomo, elemento masculino, y el mercurio, elemento femenino, van a mezclarse. En cuanto están unidos, los jóvenes arrojan su esencia en un caldero de bronce, símbolo de la actividad sexual. Pero los líquidos genitales, en particular el esperma zinc, no se eliminan ni pierden, sino que pueden volver al cerebro por la columna vertebral, gracias a la cual se recupera el curso de la vida. La base de estas prácticas sexuales taoístas es el coitus reservatus, en el cual el esperma que ha bajado del encéfalo hasta la región prostática, pero que no ha sido eyaculado, vuelve a su origen. Es lo que se denomina hacer volver la sustancia, Huan Tsing. Sean cualesquiera las objeciones que se formulen frente a la realidad de este retorno, no es menos cierto que los taoístas concibieron un dominio cerebral de los instintos elementales que mantenían el grado de excitación genésica por debajo del umbral de eyaculación. Dieron al acto sexual un estilo nuevo y una finalidad distinta a la fecundación. La esotérica Viparitakarani enseña científicamente cómo el yogi Hindostán, en vez de eyacular el semen, lo hace subir lentamente mediante concentraciones, de manera que hombre y mujer unidos sexualmente pueden eliminar el ego animal. Los antiguos griegos conocieron muy exactamente el parentesco esencial entre la muerte y el acto sexual. En Eros presentaban al genio de la muerte, sosteniendo en mano el dios una antorcha inclinada hacia abajo como portador de la muerte. Siendo la fuerza más profunda y primitiva de todas en los hombres, la sexual es considerada por el Tantra como el Eros cosmogónico, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Muy lejos de violentar a nuestra esencia íntima en el sentido de concupiscencia brutal, o bien de entumecerse orgánicamente por un espasmo que solo dura unos pocos segundos, el practicante toma por contra la potencia de su divina madre Kundalini particular para fusionarse con ella en una unidad y eliminar tal o cual yo, es decir, este o aquel defecto psicológico previamente comprendido a fondo. Solo con la muerte adviene lo nuevo, así es como Eros, con su antorcha inclinada hacia abajo, reduce a polvareda cósmica a todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el yo. El mantra o palabra mágica que simboliza todo el trabajo de magia sexual es Krim. En este mantra debe emplearse una gran imaginación, la cual obra directamente sobre el Eros, actuando este por su parte a su vez sobre la imaginación, insuflando la energía y transformándola en fuerza mágica. Para ponerse en contacto con la móvil potencia universal, el practicante percibe diversas imágenes. Más ante todo se le revela su divina madre adorable con la lanza sagrada en su diestra, peleando furiosa contra aquel yo diablo que personifica tal o cual error psicológico que anhelamos destruir. El practicante, cantando su mantra Krim, fija luego su imaginación, su translúcido, en el elemento fuego, de tal modo que él mismo se sienta como llama ardiente, como flama única, como hoguera terrible que incinera al yo diablo que caracteriza el defecto psicológico que queremos aniquilar. La extrema sensibilidad de los órganos sexuales anuncia siempre la proximidad del espasmo. Entonces debemos retirarnos a tiempo para evitar la eyaculación del semen. Continúese luego el trabajo, el hombre acostado en el suelo, en decúbito dorsal, boca arriba, y la mujer en su cama. Suplíquese a la Divina Madre Kundalini, pídase con frases sencillas salidas del corazón sincero, elimine con la lanza de Eros, con la fuerza sexual, el yo que personifica el error que realmente hemos comprendido y que anhelamos reducir a polvareda cósmica. Bendígase por último el agua contenida en un vaso de cristal bien limpio y bébase dando gracias a la Madre Divina. Todo este ritual del Pancatawa libera al héroe de todo pecado. Ningún tenebroso puede resistírsele. Se le subordinan los poderes terrestres y superterrestres y camina por la tierra con la conciencia despierta.
Temido por todos los demonios, vive como Señor de la salvación en completa bienaventuranza. Escapa a la ley del renacimiento, pues a través de largos y terribles trabajos de magia sexual ha utilizado el formidable poder eléctrico de Eros, no para satisfacciones brutales de tipo animal, sino para reducir a polvo al yo pluralizado. Capítulo 7. Yoes lujuriosos. Debido a que en la fenecida edad de Piscis la Iglesia Católica limitó excesivamente la vida moral de las gentes mediante múltiples prohibiciones, no puede producir asombro que precisamente Satanás, como encarnación viviente de los apetitos más bestiales, ocupase de manera especial la fantasía de aquellas personas que, contenidas en el libre trato con la humana especie, creíanse obligadas a una señalada vida virtuosa. Así, según la analogía de los contrarios, fue requerido de la subconsciencia lo tenido en la mente cotidiana, tanto más intensivamente cuanto más o menos acción exigían las energías instintivas o del impulso, eventualmente reprimidas. Este tremendo deseo a la acción supo incrementar de tal modo la libido sexual que en muchos lugares se llegó al abominable comercio canal con el maligno. El sabio Waldemar dice textualmente lo siguiente: en Gesimont fueron visitadas las monjas, como lo cuenta Weyer, el médico de cámara en Cliwi, por un demonio que por las noches se precipitaba como un torbellino de aire en el dormitorio y súbitamente, sosegado, tocaba la cítara tan maravillosamente que las monjas eran tentadas a la danza. Luego saltaba en figura de perro al lecho de una de ellas, sobre quien recayeron por ende las sospechas de que hubiese llamado al maligno. Milagrosamente no se les ocurrió a las religiosas poner el caso en manos de la Inquisición. Resulta incuestionable que aquel demonio transformado en cana ardiente como el fuego era un yo lujurioso que después de tocar la cítara se perdía en el cuerpo de su dueña, que yacía entre el lecho. Pobre monja de ancestrales pasiones sexuales, forzosamente reprimida, cuánto hubo de sufrir. Asombra el poder sexual de aquella infeliz anacoreta. En vez de crear demonios en el cenobio, habría podido eliminar con la lanza de Eros a las bestias sumergidas, si hubiese seguido el camino del matrimonio perfecto. El médico de cámara Weyer describe luego un caso que muestra la erotomanía de las monjas de Nazaret en Colonia. Estas monjas habían sido asaltadas durante muchos años por toda clase de plagas del diablo, cuando en el año de 1564 aconteció entre ellas una escena particularmente espantosa. Fueron arrojadas a tierra en la misma postura que en el acto carnal, manteniendo los ojos cerrados en el transcurso del tiempo que así permanecieron. Los ojos cerrados indicaban aquí fehacientemente el acto sexual con el demonio. La autocópula, pues se trata de coito con el yo lujurioso proyectado al exterior por la subconsciencia. Una muchacha de 14 años, dice Weyer, que estaba recluida en el claustro, fue quien dio la primera indicación al respecto. A menudo había experimentado en su cama raros fenómenos, siendo descubierta por sus risitas ahogadas, y aunque se esforzó en ahuyentar el trago con una estola consagrada, él volvía cada noche. Se había dispuesto que se acostara con ella una hermana con el fin de ayudarla a defenderse, pero la pobre se aterrorizó en cuanto oyó el ruido de la pugna. Finalmente la joven se tornó posesa por completo y lastimosamente atacada de espasmos. Cuando tenía un ataque parecía como si se hallase privada de la vista, y aun cuando tenía traza de estar en sus cabales y con buen aspecto pronunciaba palabras extrañas e inseguras que lindaban en la desesperación. Investigué este fenómeno como médico en el claustro el 25 de mayo de 1565 en presencia del noble y discreto H. Constantino von Liskerken, honorable consejero, y el maestro Juan Alternau, antiguo deán de Cliwi. Se hallaban presentes también el maestro Juan Echt, notable doctor en medicina, y finalmente mi hijo Enrique, asimismo doctor en farmacología y filosofía. Leí en esta ocasión terribles cartas que la muchacha había escrito a su galán, pero ninguno de nosotros dudó por un instante que fueran escritas por la posesa en sus ataques.
Desprendióse que el origen estaba en algunos jóvenes que, jugando a la pelota en las inmediaciones, entablaron relaciones amorosas con algunas monjas, escalando después los muros para gozar de sus amantes. Descubrióse la cosa y se cerró el camino, pero entonces el diablo, el prestidigitador, embaucó la fantasía de las pobres, tomando la figura de su amigo, convirtiéndose en un nuevo yo lujuria, y le hizo representar la comedia horrible ante los ojos de todo el mundo. Yo envié cartas al convento en las que desentrañaba toda la cuestión y prescribía remedios adecuados y cristianos a fin de que con los mismos pudieran zanjar el desgraciado asunto. El diablo prestidigitador no es aquí sino la potencia sexual concreta exacerbada, que desde el momento en que ya no se ocupaba más en el comercio con los jóvenes, tomó la figura del amigo en la fantasía y de manera tan vívida, por cierto, que la realidad apreciable del acto revestía, acaso precisamente por el aislamiento, formas aún más intensivas con respecto al otro sexo anhelado, formas que tan plásticamente seducían al ojo interior del instinto desencadenado que para explicarlas había de pagar precisamente los vidrios rotos al diablo.